en HCM Radio TV, de frente con la verdad. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bueno, el día de hoy un día bastante caluroso, pleno feriado, y el día de hoy tenemos un invitado bastante especial, quien es el doctor Héctor Inga Aliaga, quien es funcionario del OCE en el área de arbitraje. A su vez es un abogado especialista en contratación pública y bueno, me maneja todo el tema materia de lo que es el arbitraje basado en la ley de contrataciones. ¿Cómo estás, Héctor? Tu saludo a nuestros seguidores por el internet. ¿Qué tal, Víctor? Ante todo, muchas gracias por la invitación. El día de hoy, sé que hoy en un feriado, como bien lo dices, caluroso, pero también con muchas ganas de poder participar. Agradezco y un saludo a todos los oyentes aquí en la radio, ¿no? Bien, Héctor, el día de hoy nos convoca justamente el tema materia de tu especialidad, que es sobre el arbitraje. Bueno, sabemos que es un tema bastante últimamente, la contratación pública en general, bastante convulsionado el mundo que se está viviendo en la actualidad acá en el Perú, ¿no? A raíz de todo este caso de Lavajato, el caso Odebrecht, que no solamente ha incidido en la ley de APP, sino también tenemos casos a través de la ley de contrataciones, de arbitrajes manejados, de procesos direccionados, de casos de corrupción grandes a nivel de gobierno nacional, regional, local. Y también sobre el tema de la modificación normativa, ¿no?, que ha habido última con esa norma que se dio en abril, ¿no?, de este año, ¿no?, si no me equivoco, de que está vigente unos pocos meses. Y a su vez, ¿tú qué nos puedes mencionar, Héctor, como especialista respecto a algunas modificaciones importantes? Por ejemplo, como la Junta de Resolución de Disputas o Dispute Board, que en verdad es un mecanismo nuevo que ha aparecido en la normativa, que tiene antecedentes en el derecho anglosajón, que se aplica bastante en los Estados Unidos, en Inglaterra, que de ahí prácticamente ha sido copiado este concepto. No sé, no recuerdo haber visto en normativa acá de Chile, por ejemplo, no hay, para empezar el arbitraje ni siquiera existe, si no me equivoco, pero lo que es en otro tipo de arbitrajes comerciales tampoco he visto esa cláusula. En Argentina es todo a nivel judicial. Por el lado del norte tampoco he visto que se aplique este concepto, que es algo nuevo acá. En verdad el Perú, como siempre, pionero en el arbitraje, como fue desde un inicio, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes mencionar al respecto, Héctor? Bueno, claro, evidentemente ya el tema de la Junta de Resolución de Disputas como mecanismo alternativo de solución de controversias ha sido un mecanismo que ya se originó con la 3225 sin las modificaciones efectuadas este año, ¿no? El sentido que tiene esta Junta, lo que ha querido plasmar el legislador, es que las contrataciones derivadas que tienen como objeto contractual obras puedan resolverse de manera inmediata, ¿no? Eso es lo que ha querido plasmar el legislador, y la norma te señala que son contrataciones cuyo monto contractual sea mayor a 20 millones de soles. Entonces, ahí te dice, te está dando este parámetro que te da la ley, es efectivamente para que no se puedan realizar contratos menores a estos, dado que la relevancia en el monto no es tan significativa, ¿no? Ahora, evidentemente va a ayudar bastante para que las controversias no se puedan paralizar. Ese era el gran inconveniente, ¿no? Se iniciaban las obras, se iniciaban los arbitrajes y se paralizaban, generando pues bastante perjuicio no solamente al Estado, sino a la población que estaba esperanzada con la realización de esta obra, ¿no? Es también, por decir de más, también que generaba también una forma de desconfianza por parte de los contratistas, dado que los arbitrajes a veces duraban 1 año, 2 años y no se obtenía ninguna solución inmediata. Con la Junta lo que se busca es la solución inmediata al problema, que se pueda solucionar de manera rápida, en beneficio en realidad de ambas partes, tanto por el lado de la entidad, por el lado del contratista, y sobre todo, y creo que el fin más importante de lo que es de lo que tiene esta Junta de Resolución de Disputas,
es que también sea en beneficio de la población, ¿no? Estamos hablando pues de la realización de carreteras, que es muy importante, que unen puentes de comunicación, ¿no? Y que se ven afectadas cuando se inician estas contrataciones, perdón, estos arbitrajes en contratación pública, ¿no? Entonces, es por ello que el legislador, a través de este nuevo mecanismo, ya con la 3225 que se publicó en el año 2015, si no me equivoco, y que, bueno, entró en vigencia el año pasado, en el 2016, es lo que ha querido plasmar, ¿no? Entonces, Y Héctor, queda bastante claro, ¿no? Porque siempre se ve, sobre todo en los contratos de obra, de ejecución de obra bajo ley de contrataciones, y siempre las famosas paralizaciones, ¿no? Por caso fortuito, fuerza mayor, donde muchas veces agravian a la población, ¿no? A veces porque no hay presupuesto, a veces porque los contratistas son unos contratistas chanchos que no se sabe cómo han ganado la licitación, ¿no? Y bueno, ¿no? Esto lo que se quiere justamente, como tú bien mencionas, es tratar de ser un mecanismo rápido y no tan adversarial o tan litigioso como irse al arbitraje, ¿no? Que prácticamente es sobre una regla, ¿no? Y el otro de las modificaciones que quisiera que nos expliques, Héctor, es sobre esto de esta directiva del análisis costo-beneficio entre la conciliación y el arbitraje. De alguna manera se ha hecho obligatorio previo a la conciliación, porque si es que la entidad va a evaluar el costo-beneficio siempre en tiempo y en dinero, la conciliación va a ser más barato que el arbitraje. Entonces, de esto de alguna manera no lo convierte en una vía previa a la conciliación antes de recurrir al arbitraje. ¿Cuál es la explicación real de esto? bueno, la norma no lo establece de manera taxativa como un prerequisito para ir al arbitraje, ¿no? Lo que ha querido el legislador con este nuevo cambio normativo es que traten ambas, en realidad, de que antes de que esta controversia sea resuelta mediante arbitraje que puede durar mucho tiempo, no sabemos, se entiende que el arbitraje de por sí es rápido, pero también hay arbitrajes que tienen su tiempo bastante, puede ser largo, puede ser también corto, pero aún así, sea el tiempo que más o menos dura un arbitraje, un año, ya genera de repente un desincentivo para las partes. Entonces lo que se quiere es, miren, antes de poder someternos al arbitraje, veamos realmente si mediante la conciliación podamos solucionar, y no solamente nos vamos a ahorrar los costos-beneficio de la solución en sí, sino pagos de los honorarios de los árbitros, de la Secretaría Arbitral o de la institución arbitral, según sea un arbitraje ad hoc o un arbitraje institucional, ¿no? Y además creo que, dado por un tema muy, muy importante, ¿no? Que estos gastos, este gasto, pues al final lo cubren las partes, ¿no? Gane la entidad o pierda la entidad, o gane el contratista o pierda el contratista. Entonces es un ahorro significativo que creo que lo que busca es que primero vayamos con la conciliación, porque es un mecanismo alternativo de solución de controversias tan igual que el arbitraje, y que no es malo que las partes puedan solucionar esa vía. Se están ahorrando tiempo, dinero, se están ahorrando no solamente eso, sino todo lo que puede implicar la realización de un proceso arbitral. Entonces considero de que sí es importante que las partes puedan, antes de iniciar su arbitraje, ver de manera real, y esto evidentemente va a las partes, como se puede decir, franquearse si realmente les va a convenir irse a la vía arbitral cuando evidentemente saben que van a perder, ¿no? Entonces y lo pueden solucionar en la vía arbitral. Y hay un dicho muy sincero, ¿no? Que lo escucho en los abogados procesalistas: más vale un mal arreglo que un buen juicio, ¿no? Entonces en realidad siempre un acuerdo entre las partes mediante el mecanismo de la conciliación va a ser mucho mejor, va a ser mucho más rentable para las partes, que irse pues a la vía arbitral, que puede tener una duración más o menos prolongada,
y que, vuelvo a repetir, puede ocasionar desventaja para ambas partes, ¿no? Sí, es cierto lo que mencionas, es verdad. En el Perú tenemos la costumbre de todo irnos a juicio, en este caso ya en contratación pública, si bien la regla general es el arbitraje, pero también existe otro mecanismo de resolución de conflicto como es la conciliación, que de verdad muy pocas veces se da en la práctica, ¿no? En la realidad, o incluso habiéndose llegado a acuerdos parciales o totales, a veces se dan incumplimientos y terminan igual yéndose a la vía de ejecución, ¿no? En el arbitraje, ¿no? Ahora, otro de las modificaciones interesantes en la normativa es respecto a la aplicación del arbitraje institucional, ¿no? O sea, la regla general es que ahora todo es arbitraje institucional. ¿Tú por qué crees, Héctor, de que se ha obviado esto de el arbitraje ad hoc solamente ahora está establecido hasta determinado monto contractual, ¿no? Y para bienes y servicios, ¿no? Y sin embargo, ¿tú crees que esto es por un tema de la corrupción? O sea, ¿cuál es el fundamento legal para que haya prácticamente desaparecido el arbitraje ad hoc y ahora todo sea por arbitraje institucional? Si se ha demostrado, si es que hablaríamos de corrupción, que la mayoría de arbitrajes que han sido arreglados se han dado por arbitrajes institucionales, incluso de centros, de cámaras, que son totalmente conocidas en Lima y en el Perú, incluso de universidades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fundamento legal o cuál sería la explicación que tú nos puedes dar? ¿Por qué arbitraje institucional y no ad hoc? ¿Cuál es el sentir de la normativa? A ver, bueno, ante todo, en el caso de los arbitrajes, en los tipos de arbitrajes, la doctrina te señala dos, ¿no es cierto? Que es el arbitraje, y eso lo digo para los oyentes, ¿no? Para un poco explicarle, porque muchos no entenderán qué cosa es un arbitraje institucional, qué cosa es un arbitraje ad hoc. Entonces, primero quiero irme a lo que es la teoría de lo que establece el arbitraje, sobre cuál es la diferencia entre ambas tipos de arbitraje. Bueno, en el caso del arbitraje ad hoc, es un tipo de arbitraje en el cual el tribunal, conjuntamente con las partes, tienen la organización, tienen la administración del proceso arbitral. Es decir, en este arbitraje ad hoc se crea, se forma para solucionar las controversias respecto a ese tipo de controversias, ¿no? Por eso el arbitraje ad hoc es para ese acto, para esa situación, para ese hecho, para esa circunstancia, ¿no? Entonces, en el cual las partes designan a un tribunal o un árbitro único, y estas partes, conjuntamente con el tribunal arbitral, establecen sus propias reglas, ¿no? Establecen sus propias reglas mediante un acta de emisión, o acá en el Perú se hace un acta de instalación, ¿no? Establecen cuáles son cómo diseñan, ¿no? su proceso arbitral de una forma en el cual le convenga a las partes, ¿no es cierto? Y establecen una sede de tribunal conjuntamente establecida ya en el acta, ¿no? En el acta de instalación. En el arbitraje institucional, en realidad, en el arbitraje institucional tiene una diferencia, ¿no? En el cual las partes encomiendan que la organización y administración del proceso arbitral se encuentre fijada en una institución arbitral que tiene experiencia, que cuenta de repente con una logística, ¿no? Que ya tiene una nómina de árbitros que se encargan de ver cuáles son los profesionales más especialistas en determinada área, de repente uno en temas civiles, otro en tema de contratación pública, otro de repente en tema de arbitraje energético, en fin, ¿no? Establecen una nómina, ¿no? Y hay de repente habrá también un tema importante, que es un código de ética o un tribunal de ética, ¿no? Que verifica la conducta del árbitro, ¿no? Entonces, algo que no hay en el arbitraje ad hoc, ¿no? Salvo en el caso de contratación pública, que se encuentra el código de ética para los arbitrajes ad hoc, ¿no? Entonces, eso es un poco la diferenciación, ¿no? Entonces, un arbitraje ad hoc es un arbitraje mediante el cual las partes, conjuntamente con los árbitros, crean este tipo de arbitraje para solucionar esa controversia. Y el arbitraje institucional
se va vinculado al respaldo de la institución arbitral, ¿no? Por su experiencia, por su nómina de árbitros especialistas, porque le dan esa confianza, ¿no? Entonces, ahora, la norma, ¿por qué? Volviendo a tu pregunta, ¿por qué ha establecido un arbitraje institucional y por qué ha reducido a un arbitraje ad hoc? Creo que el legislador lo que ha querido, entiendo yo, es que los arbitrajes puedan ser llevados a cabo en instituciones netamente serias, y es una responsabilidad para las instituciones arbitrales, en realidad, ese encargo que le da la norma, ¿no? Dado que, si bien tú me dices de que había temas de actos de corrupción en ciertas instituciones arbitrales, primero es un tema que se tiene que investigar, ¿no? Vamos a ver qué cosa ha pasado, y eso hay que dejarlo a las autoridades, ¿no? Que vean ese caso, si es cierto lo que pasa, porque ahorita es un tema de investigación, ¿no? Y bueno, lo que se busca es que las instituciones arbitrales tengan un comportamiento ético, que tengan árbitros especialistas, ¿no? Que tengan, unas reglas arbitrales acorde para un proceso en contratación pública, es decir, un proceso arbitral rápido, porque no podemos demorarnos tanto en que se solucione una controversia, ¿no? En tener profesionales capacitados, llámese los especialistas arbitrales, que muchas veces son secretarios de las mismas instituciones arbitrales. Entonces, lo que busca es eso de la norma, ¿no? Un poco dar una cierta especialización a las instituciones arbitrales, y les da una gran responsabilidad, ¿no? Para que ellos puedan actuar de una mejor manera, ¿no? En el caso del arbitraje ad hoc, bueno, es una decisión del legislador. El legislador ha querido que el arbitraje ad hoc sea pues de manera excepcional, ¿no? Y efectivamente es a partir de un monto contractual de 20 UITs. Entonces, y solamente para bienes, servicios y consultoría consultoría de servicios o algo así, ¿no? Entonces, eso es lo que ha querido el legislador, y hay que ver cómo esto se va a ir operativizando. Creo que primero no es bueno ahorita dar una opinión, porque creo que podríamos hablar de acá 1 año, 2 años, cómo ha manejado, cómo es que esta normativa ha impactado en la sociedad, ¿no? No podríamos dar una opinión actual, porque hasta el momento pues no ha sucedido nada respecto a los arbitrajes y contrataciones con los nuevos cambios normativos. El impacto se va a ver acá a un tiempo, y creo que es ahí cuando ya conversaremos si funcionó o no funcionó el tema de que la regla general sea un arbitraje institucional, ¿no? Entonces, por el momento ahorita estamos viendo la posición del legislador, lo que considera el legislador, y veamos, ¿no? Veamos lo que mayormente ya esto se verá en 1 año o 1 año y medio, ¿no? Cómo ha funcionado el tema de la regla general, como el arbitraje, el arbitraje institucional como regla en los arbitrajes en contratación pública, ¿no? Bien, Héctor, es bastante claro lo que nos mencionas, y en verdad acá el problema también, yo he visto que hay una iniciativa legislativa para modificar justamente esto y que vuelvan a usar los arbitrajes ad hoc y ya no sea hasta este límite establecido en la norma, ¿no? ¿Tú crees que esta iniciativa prospere, de que de repente, que aún todavía está en la Comisión de Justicia, no ha pasado aún al Pleno, bueno, en verdad el procedimiento establecido, legal? ¿Tú crees que esta iniciativa de prosperar se pueda dar, o para empezar, pueda prosperar o no esta iniciativa? ¿Tú crees que conviene que vuelva el arbitraje ad hoc con igual de tratamiento como el arbitraje institucional? Mire, más allá de que, y esa es una posición netamente personal, más allá de los arbitrajes ad hoc y más allá de los arbitrajes institucionales, y eso siempre lo digo cada vez que me preguntan respecto de la corrupción en el arbitraje, ¿no? El arbitraje como tal no es malo. Si nosotros revisamos, vemos la normativa, somos nosotros el top, como tú mismo lo has señalado, ¿no? En los arbitrajes en contratación pública, y somos el país de la región que tiene la mejor ley de arbitraje en Sudamérica, ¿no? Entonces, ¿y por qué a pesar de todo esto suceden estas cosas? El tema en realidad no son las normas, no son los tipos de arbitraje, son los operadores jurídicos,
¿no? Son los operadores jurídicos, las personas que participan en el arbitraje, ¿no? Creo que esto es un tema que más allá de que vuelva o no vuelva el arbitraje institucional, perdón, el arbitraje ad hoc, es muy importante a quién estamos designando, quiénes son las partes, a quiénes estamos contratando como proveedores del Estado, ¿no? Entonces, es todo, es más allá de que vuelva o no vuelva, ¿no? Porque si no vuelve, bueno, ya la legislación, ya tenemos un mecanismo establecido. En caso vuelva al arbitraje ad hoc, bueno, se hará de repente algunos ajustes, eso va a depender de lo que señale el Congreso, ¿no? Entonces, más allá entonces de lo que, si es mejor o si es peor, el tema, siempre digo, son los operadores jurídicos que participan en el arbitraje, que están en la intervención del proceso arbitral, ¿no? Y vuelvo a decir, tu arbitraje va a ser tan bueno, llámese en un arbitraje ad hoc institucional, o tan malo, si es que tú designas a un mal árbitro. Si tú vas a designar un mal árbitro, bueno, no esperes que tu arbitraje sea bueno, ¿no? Si tú designas a un árbitro correcto, a un árbitro decente, entonces pues tu arbitraje será correcto, ¿no? Entonces eso también es una responsabilidad de las partes también, y eso sucede en cualquier arbitraje que pueda suceder. Mira, más allá de esto, y haciendo un poco una comparación, nos quejamos mucho también del Poder Judicial, ¿no? Nos quejamos mucho de la demora, nos quejamos mucho de la corrupción que hay en el Poder Judicial y la lentitud de los procesos. Y yo vuelvo a decir, y lo que digo en el caso del arbitraje, lo mismo. Porque hay la corrupción no va a parar, ¿no? Si tú eres más duro con una normativa, no va a cambiar. De repente esto cambiará la forma, pero el tema, vuelvo a decir, son los operadores los que intervenimos, y no solamente los jueces, no solamente los secretarios, sino ahí también están los abogados, los litigantes, ¿no? Que tienen que hacer para que el proceso judicial, ¿no? pueda llevarse de la mejor manera. Entonces es igual, ¿no? Es muy importante, como diría, la buena fe procesal, ¿no? en el arbitraje, ¿no? En el proceso civil. Entonces es algo que en realidad este principio de la buena fe procesal parece que no está impregnado en muchos litigantes y en muchas partes en los arbitrajes, ¿no? Y también en los procesos civiles, ¿no? Bien, interesante lo que mencionas, Héctor. En verdad, como dices tú, no habría, digamos, un sentido, digamos, ¿no? En que entre vuelva o no vuelva, ¿no? De repente por el lado de la corrupción podría estar la respuesta, pero en verdad, de lo que yo he podido observar y revisar, he visto de que tanto uno como el otro es casi la misma situación, ¿no? Ahora, respecto a los principios, ya hablar algo de doctrina respecto al arbitraje. Existen algunos principios, algunos estamentos, hipótesis respecto, por ejemplo, lo que manda en el arbitraje, ¿no? Uno de ellos es la autonomía de la cláusula arbitral, ¿no? Que incluso hay doctrina que lo define como que es un contrato mismo dentro de un contrato, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto, Héctor? Explícanos tú con tu conocimiento especialista sobre este principio, ¿no? Claro, la doctrina habla sobre la separabilidad del convenio arbitral, ¿no? Eso es uno. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando el convenio arbitral es, en teoría, un contrato dentro de un contrato, o también puede ser un acuerdo independiente si es que en el contrato no se ha establecido convenio arbitral. Hay tipos también de convenios arbitrales, ¿no? Hay el tipo unidocumental, ¿no? Que establece la norma, que está en un solo documento, que puede estar en el contrato o puede estar en un acuerdo independiente. El pluridocumental, cuando mayormente no hay en los contratos convenios arbitrales, y entonces las partes, no sé, una se encuentra en Cusco y otra se encuentra en Lima, entonces se realizan comunicaciones, digamos, vía cartas notariales, ¿no? Para poder resolver su controversia a través de un arbitraje. Entonces ese se llama un pluridocumental, ¿no? O también existe también el convenio arbitral intraprocesal. Estamos dentro de un proceso judicial y en un momento las partes
desean que esta controversia, que por su naturaleza, ¿no?, tenía que ser llevada a la jurisdicción, ordinaria, deciden llevarlo al arbitraje. Entonces las partes ya dentro de un proceso deciden de una u otra forma resolver sus controversias mediante un arbitraje, y eso también se le llama convenio arbitral intraprocesal, ¿no? Entonces hay varias figuras, ¿no?, de este tipo de convenio arbitral. Hay también el convenio arbitral estatutario, ¿no?, que es un convenio muy, muy interesante, porque ahí donde está la voluntad, ¿no? Ahí mayormente son los casos en que el testador, ¿no?, ya en su testamento, valga el caso, señala que las controversias que pueden derivar sobre la masa hereditaria, sobre los herederos o sobre el albacea, el administrador de esos bienes, estas controversias sean resueltas mediante arbitraje. Entonces ahí lo está estableciendo el testador, ¿no? O en el caso también de los arbitrajes estatutarios, ¿no?, en el cual se establece ya en el pacto social, en que es ¿cómo se llama? Es la columna vertebral de una persona jurídica. Establecen que los integrantes de esta persona jurídica, en cuanto tengan controversias derivadas relacionadas a esta persona jurídica, llamemos una empresa, ¿no?, estas controversias sean resueltas mediante el arbitraje. Entonces, sí, efectivamente, ¿no?, esto hace, ¿por qué? ¿Y por qué todo ello? Por el tema de la separabilidad del convenio arbitral. Esto antes no era así, ¿no? Porque recordemos que anteriormente había la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral, ¿no?, que impedía todo este baraje, ¿no? Ya con la ley general de arbitraje, nuestra primera ley, es que ya cambia esta doctrina. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué pasaba? En los contratos se establecían la cláusula compromisoria, ¿no?, en el cual te establecía que ante cualquier controversia las partes podrían o no resolver sus controversias mediante arbitraje. O sea, le daba una posibilidad, pero una vez iniciada la controversia tenías que firmar tu compromiso arbitral. Entonces ahí la parte que no quería llevar el arbitraje, pues tenía que no firmaba este compromiso arbitral, y por lo tanto no podías irte ni siquiera al Poder Judicial, dado que el Poder Judicial te decía: oye, no puedo porque no soy competente, hay una cláusula compromisoria. ¿Y qué tenías que hacer? Tenías que irte al Poder Judicial al otorgamiento del compromiso arbitral. ¿Cuánto demoraba eso? Demoraba por lo menos unos 2 o 3 años, para que recién ahí tú puedas irte a resolver tu controversia mediante el arbitraje. Esto cambia con la nueva ley general, con la Ley General de Arbitraje, la 26572, si no me equivoco, y ya esto también es recogido con esta nueva ley de arbitraje, en el cual juntan al convenio arbitral en un solo acuerdo, ¿no? O sea, basta que solamente se encuentre en este convenio arbitral. Y no solamente en el convenio arbitral, sino le va a dar protección a este convenio arbitral, dado que si existiera alguna nulidad, si hubiera alguna resolución del contrato, rescisión del contrato, mi convenio arbitral va a estar envuelto, protegido por el tema de la separabilidad. Se va a separar este convenio porque es un convenio justamente para resolver esa controversia, que es la resolución del contrato, que es la rescisión del contrato, que es la resolución del contrato, y otras controversias que puedan originarse, ¿no? Entonces, eso es la importancia, ¿no?, de lo que es un poco el convenio arbitral. Y Héctor, bastante claro sobre el principio de separabilidad del convenio arbitral, y otro lo que se habla bastante también, incluso para resolver, para terminar los laudos, para emitir laudos, es sobre la extensión del convenio arbitral, ¿no? ¿A qué se refiere este principio, esta hipótesis sobre la extensión del convenio arbitral? Mira, este es un tema muy interesante, ¿no?, porque a veces no se tiene muy claro, ¿no? Cuando uno escucha el tema de la extensión del convenio arbitral, todos piensan, los terceros, ¿no? Los terceros ajenos al arbitraje, o la intervención de terceros. Y acá aprovecho la radio para los oyentes, decir que en el arbitraje, estimados amigos, no existe terceros, ¿no? El principio pacta su servanda, que es el arbitraje, es entre las partes, interpartes, perdón, ¿no? El principio de interpartes es de las partes. ¿Cuál es la diferencia? Es que muchas veces el decir partes no quiere decir necesariamente las partes que hayan suscrito el contrato, ¿no? Y eso es algo que se tiene que dejar un poco claro.
Un ejemplo sencillo que siempre lo pongo es, por ejemplo, los convivientes, ¿no? que a veces alquilan un inmueble para poder vivir. Si bien firma de repente uno de los cónyuges, uno de los convivientes, pues el otro también tiene un beneficio respecto a esta relación jurídica que haya firmado con el dueño del inmueble, ¿no? Entonces, si hubiera un perjuicio, si hubiera una controversia, no solamente va a ser entre las partes que han suscrito este contrato, sino contra la parte no signataria. Y ahí la doctrina te dice, ahí existen dos clases, la parte signataria, quien ha suscrito el contrato, y la parte no signataria, que es parte, pero que no ha suscrito el convenio o el contrato. Es parte, ¿por qué? Porque tiene un beneficio directo, está viviendo en el inmueble. ¿Por qué? Porque ha participado en la negociación del contrato, ¿no? De repente este alquiler era de $1,000, por decir así, y de repente esta parte no signataria, esta parte que no suscribió, de repente ayudó, colaboró para que la merced conductiva tenga un costo menor, o de repente también colabora con parte de esta merced conductiva, ¿no? Entonces, esto es más o menos el tema de la extensión. Se va a extender a quienes tienen una participación directa y tienen un beneficio directo con con la suscripción del contrato principal, ¿no? Entonces a ellos también se les extiende. Hay otra más doctrina, el tema de los actos propios, ¿no? Hay tema de los gerentes, ¿no? En fin, es toda una clase, es un tema muy interesante el tema de extensión arbitral, pero esto es lo que puedo decir para este corto tiempo, ¿no? Bien, Héctor, verdad, lo que nos has explicado es bastante interesante, ¿no? Sobre estos principios, digamos, que prácticamente dependen o rodean lo que es el arbitraje. Además hay que recordar que el arbitraje es más antiguo que la justicia ordinaria, ¿no? Correcto, exacto. Porque en los tiempos, nosotros somos de base romano-germánica, francesa, nuestra normativa actual, y bueno, ¿no? Antes no existía el poder judicial. Por ende, las controversias se solucionaban a través de un arbitraje, ¿no? Los arbitrajes Exacto. o las negociaciones directas. No sabemos el tipo, por ejemplo, en el tiempo prehispánico, cómo han sido las soluciones, ¿no? Pero no existía una justicia tipo arbitral o negociación, ¿no? No sabemos cuál será la otra cara de la moneda. Y bueno, tus palabras finales, Héctor, y agradecerte la invitación y la entrevista, ¿no? Bueno, ante todo agradecer a la invitación, Víctor, aquí a tu prestigiosa radio, a tu prestigioso programa. Lo que puedo decir que el arbitraje es un mecanismo alternativo al Poder Judicial, como tú bien lo has dicho, es más antiguo que la existencia del propio Estado, ¿no? Entonces, y estas controversias antes se resolvían sobre todo por las personas expertas o las que daban mayor credibilidad, ¿no es cierto?, mayor confianza para estos comerciantes, porque nacen del comercio, ¿no? En estas plazas, ¿no?, comerciales, ¿no? Y espero que el arbitraje, como esencia, desde los ámbitos remotos donde este gran componedor daba una solución de controversias y era respetado por todos, ¿no?, se pueda continuar en estos tiempos. El arbitraje es un mecanismo alternativo rápido, célere, especialista, es un mecanismo alternativo donde se puede solucionar controversias, ¿no?, de manera rápida, en que un tercero imparcial lo pueda solucionar. Entonces, las demás vicisitudes que puedan surgir, ¿no?, como el tema que tú me has dicho, corrupción, el tema del arbitraje institucional, ad hoc, son temas en realidad que rodean, pero que no debe valorar la esencia de lo que es el arbitraje en realidad, que es pues este mecanismo que vino con la mejor voluntad de solucionar controversia y que ésta sea respetada por las partes, ¿no? Bien, Héctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, hemos estado con Héctor Ingaliá, quien es funcionario del OCE en el área de arbitraje. Y bueno, además es abogado especialista en contratación pública y el mismo tema como estado hablando, que es el arbitraje. Y bueno, será hasta el próximo viernes. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a ti, Víctor. Muchas gracias. Hasta luego.
en HCM Radio TV, de frente con la verdad.